y va a seguir aumentando porque la reforma fiscal eso es lo que trae. Estamos viendo que los que pagamos nuestros impuestos y los que somos dominicanos estamos quedando con nuestros hijos fuera de las aulas porque se está imponiendo desde fuera que no se pueden dejar los haitianos fuera de las aulas. Los chinos están empleando a los haitianos de manera masiva. Es una alianza diabólica. Hoy hay una ley en República Dominicana que nos puede llevar a la cárcel. Sabemos de la persecución económica a los empresarios que no quieren de una u otra manera postrarse ante el régimen. Que las iglesias y todas las ONGs en el país tendrán que pagar todos los impuestos. El presidente Abinader dijo que el muro fronterizo iba a venir por partes. No se le puede creer a Satanás aunque diga la verdad. ¿A quién? A Satanás aunque diga la verdad. Nuestro invitado el día de hoy ha sido candidato a la presidencia por su partido Generación de Servidores, ha sido diputado al Congreso con importantes aportes para tener nuestros símbolos patrios bien definidos en nuestra determinación de fe, según lo concibió Juan Pablo Duarte, como hemos hablado en otros episodios, pero ha sido funcionario también en el sector eléctrico. De sus propuestas como candidato presidencial está la radicalidad de lo que tratamos en la frontera. Así es que Nicabli de la Mota, nuestra compañera en Gente de Gobierno, tiene el honor de presentar a nuestro invitado, que además lo unen lazos políticos y de idea. Adelante. Pero quiero aclarar, que mi querida Colombia, que 100% como toda una profesional de la comunicación, hoy mi rol es comunicar y llevar el contenido de este proyecto que me enorgullece estar con una mujer que quiero y admiro también en Gente de Gobierno. Si me preguntaran qué admiro de él, es su integridad. Es el hecho de que puede hablar con las manos limpias, de haber pasado no solamente por el Congreso, también de haber sido servidor público y tener la frente en alto. Es un político exageradamente preparado, pero además es un dominicano nacionalista que hace mucha falta. Y si a eso nos vamos, que es un hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie, es un privilegio presentar al ingeniero Carlos Peña, ex candidato a la presidencia de la República Dominicana, que tuve el honor de acompañar como su candidata a la vicepresidencia. Pero no crea que usted va a venir aquí de que a que se la vamos a poner bajita, ¿eh? No, aquí estamos en el rol de no viene comunicar. con curva, con recta. Ninguna decisión de sacar miembros del partido, por lo que sacamos aquí en esta entrevista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Qué honor más grande tengo de poder compartir una misma mesa con dos personas a las que considero dos de las mejores comunicadoras de toda la historia de la República Dominicana. Bueno. Y no estoy exagerando, lo digo que cuando se escriba la historia de las mujeres comunicadoras de este país, el nombre de ustedes dos no podrá faltar. Que no se le olvide ponernos entonces. Que así sea, boca de profeta. Bueno, con Carlos Peña vamos a tratar varios temas y a mí me gustaría, con la anuencia del ingeniero, y que además presentó en su propuesta de gobierno una posición muy firme con el tema de frontera. Hemos sido noticia, en Telemundo estuvo Leonel Fernández esta semana y le preguntaron de Tekashi, este artista mexicano-americano que se va por la frontera, se filma saliendo por la frontera, dice que la vuelta fue por Dajabón y entonces denuncia además la extorsión que vivió aquí en el tema justicia. ¿Cómo es tan fácil para entrar y salir de esta frontera si tenemos un proyecto de una verja? ¿Qué pasó ahí? No, es que la verja es una malla de gallinero, no es un muro como quiso el amo del régimen definirla, es una malla de gallinero, tampoco es una verja perimetral, es algo total y absolutamente poroso. El régimen prefirió
hacer la chapucería que ha hecho en el gobierno. ¿Por qué ¿no? usted llama régimen? Sí. Me sentí en Venezuela de repente. No, un régimen es un modelo de gobierno, como lo define la Real Academia No tiene que ser de Española dictadura. de la No es lengua. una dictadura. Bueno, Pero como que casi nadie le dice régimen al gobierno de Luis Ya Abinader. pudiera ser dictadura, pudiera ser un gobierno democrático. Sin embargo, fíjense que tan pronto menciono la palabra régimen, lo primero que nos viene es dictadura, porque de una u otra manera esto tiene matices de dictadura, como lo es la ley 01-24 del DNI que aprobó este gobierno, y que de manera irresponsable quiero denunciar y responsabilizar al Tribunal Constitucional, con sus excepciones honorables que tienen, a los demás irresponsables que están en el Tribunal Constitucional. No puedo llamarlos honorables, pues le han hecho la complicidad silente al amo del régimen con esta ley inconstitucional, y no se han pronunciado respecto a un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley que Hens sometió ya hace muchos meses, pero que están esperando que sea el que creó el problema que saque la solución al problema, y me refiero al amo del jefe. ¿Y quién es el amo? ¿Quién es el amo del régimen? El amo del régimen es quien firma los decretos, es el que ha cogido los 45,000 millones de dólares prestados, rompiendo el récord de endeudamiento en 4 años, desde que Pedro Santana en 1844 fue presidente hasta el 2020, se tomaron 43,000 millones de dólares prestados. El amo del régimen del 2020 a la fecha ha cogido 45,000 millones de dólares. Mentira, no, súmeme eso bien, ingeniero. ¿Cuánto cogió el PLD? Que usted fue funcionario del PLD. ¿Cuánto cogió el PLD prestado? Están los datos. En el gobierno del partido viejo se tomaron menos de 30,000 millones de dólares. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. ¿Y este solo en 4 años? 45,000 millones de dólares. Pero eso fue por la pandemia. No, la pandemia solo fue por la guerra de Ucrania, dice. No, fue por lo de la Franja de Gaza. Ellos han buscado todas las excusas. Mañana dirán que es por lo que está pasando con Zelensky en Ucrania. Dirán cualquier cosa, pero la realidad es que han cogido 45,000 millones de dólares y no han resuelto un solo problema nacional. Daba una entrevista en Santiago y me decía un periodista, pero ingeniero, aquí en Santiago se han invertido 1,000 millones de dólares. Le dije, sí, está bien, pues faltan 44,000. ¿Dónde están los restantes 44,000? Y ese muro, volvamos al muro. ¿Cuánto ha costado el muro? Y de estas propuestas, usted establecía de políticas migratorias extremas. El presidente Luis Abinader ha sido famoso internacionalmente pidiendo, y fue de los promotores, para que lleguen los 1,000 policías kenianos. Ha dicho en foros internacionales que nosotros no podemos resolver el tema haitiano. ¿Qué le hace falta al amo del régimen, como usted dice, versus lo que proponía Generación de Servidores para una política migratoria? ¿Y por qué sale tan fácil un muchacho por Haití en Dajabón? ¿Y cómo entran tan fáciles los haitianos aquí? Pero ¿Y cómo cómo nos quedamos sin cupo para niños dominicanos porque supuestamente lo ocuparon los haitianos? Hablemos de eso. Con el amo del régimen en el gobierno no será posible resolver el problema haitiano, porque él es el problema. O sea que nos quedan 3 años y algunos meses para que sigan viniendo los haitianos de manera irresponsable. Nicauli. ¿No va a venir a Haití? Habrá un ingreso masivo de haitianos, mucho mayor que el que hemos tenido hasta esta hora. Para que tenga idea, solo por la vía legal, el amo del régimen en un solo año dio 92,000 visas. Por la vía legal a ciudadanos haitianos. ¿Y no se devuelven esos haitianos? Al mismo tiempo que teníamos la frontera cerrada por lo del río. Pero una barbaridad. Entonces, estos 100 millones de dólares que se han echado a perder en esa malla de gallinero, como le llamamos a la verja perimetral, no ha resuelto ni va a resolver el problema, porque el problema es multifactorial. Lo primero es, nosotros creemos en un muro, pero un muro de multiservicio, de diferentes y diversas utilidades. De alta tecnología. Por ejemplo, describe el sueño de Carlos Peña para el muro entre Haití y República Dominicana. ¿Y cómo se resuelve el problema de tanta inmigración ilegal? 389 kilómetros de un muro fronterizo encima del cual puedan transitar nuestras Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una gran vía de tránsito que esté elevado a metros, a 4, 5, 6 metros de altura y que no pueda penetrar. Del lado nuestro, construir lo que nosotros hemos llamado el Silicon Caribe, una zona donde los startups, las empresas, los emprendedores dominicanos y extranjeros puedan desarrollarse libre y absolutamente
sin el pago de ningún de los impuestos locales, ni municipales, ni nacionales. Instalar el satélite Juan Pablo Duarte, que ya lo tenemos cotizado, $84 millones para supervisar en tiempo real los 389 kilómetros de frontera con Haití y los 1.500 ¿Cuánto va a kilómetros costar eso? de costa. Eso me suena caro. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero, ingeniero? $84 millones es coger los beneficios de hidroeléctrica de un trimestre. Pero se fueron 100 en el actual emprendimiento. En el disparate de malla de gallinero. Ya se fueron 100. Van más de $100 millones y no se ha resuelto absolutamente nada. Pero una cosa, el presidente Abinader, que usted lo llama, ¿cómo usted lo llama? El amo del régimen. Sí, pero yo lo llamo el presidente Abinader, sobre todo en este contexto, dijo que el muro fronterizo iba a venir por partes, o sea, por etapas. Ya se concluyeron todas las etapas. No, es que no se le puede creer a Satanás aunque diga la verdad. ¿A quién? A Satanás aunque diga la verdad. Pero Decía usted se va a poner lo personal con Abinader, porque usted le llama Satanás. Y amo del régimen. Vea que es personal. Sí, bueno, es que todo lo que dice una persona es personal. Si yo fuera un caballo, fuera hípico. Si fuera un gallo, fuera avícola, ¿no? Pero es una persona que le está diciendo, ¿no? Entonces, es personal, porque el ¿No ha daño... tenido persecución usted, Carlos, con ese Bueno, tipo? la mayor persecución la tuvimos en las mismas elecciones. Colombia, donde los delegados nuestros fueron sacados de los centros de votación, muchos fueron incluso cooptados, no aparecieron las actas, pero bueno, ya esa es historia, nosotros estamos mirando hacia el futuro. Pero así en su seguridad, usted con esa ligereza que habla del primer, el jefe del Poder Ejecutivo. Usted no el que firma los decretos, como usted dice. Bueno, yo sé que estamos en un clima dictatorial, como lo establece la ley 01-24, que no han querido declarar inconstitucional, y que por lo que estamos diciendo, hoy hay una ley en República Dominicana que nos puede llevar a la cárcel, que es esa ley del DNI. Yo sé que estamos en ese régimen, sé que le están tumbando las cuentas en las redes sociales a gente que hace oposición, sabemos de la persecución económica a los empresarios que no quieren de una u otra manera postrarse ante el régimen. Hay empresarios... ¿Cómo es esa persecución económica? Que nunca la había oído. Por la vía de la fiscalidad. O sea, hay personas, empresarios, que de una u otra manera han estado apoyando a otros proyectos pero el políticos. PLD lo hacía también, No, según tengo entendido, no, y te tiraban la DGI. Lo hacen todos, porque todos son iguales, Colombia. O sea, el amo del régimen no tiene ninguna diferencia con los presidentes que tuvimos anteriormente en los últimos 20 años. Por eso Hens plantea un rompimiento. Nosotros planteamos una disrupción para poder ponerle fin a problemas como el tema migratorio. Nosotros estamos planteando que el vudú sea prohibido de manera absoluta en República Dominicana. Pero eso está contra la Constitución, Carlos, porque dice la Constitución que hay libertad de culto. Entonces ahí usted que es un constitucionalista. Así es. La libertad de culto tiene sus limitaciones en la misma Constitución. Dice que solo se permitirá el culto religioso en República Dominicana que se acoja a nuestras tradiciones y a nuestra cultura. Ah, pues ese chino me lo sabía yo. El vudú no porque se promueven cosas en conveniencia. Por ejemplo, acaban ahora de quitarle el nombre, o van a quitarle el nombre a la avenida Nicolás de Obando, un proyecto de ley que ha sido aprobado en el Senado en primera lectura. Quitarle el nombre a la avenida Nicolás de Obando es aplicar los deseos de la agenda globalista que para América Latina pretende crear una hispanofobia, que los latinoamericanos comencemos a ver a España y al avance y desarrollo que trajo con la llegada a nuestro territorio como algo negativo. Dios bendijo estas tierras con la llegada de los españoles. Pero Carlos, mataron a todos los indios y los aborígenes, raptaron y violaron, tampoco no todo fue bueno. Bueno, acabaron con lo que encontraron, se llevaron todos los europeos. Yo tengo mi chin de hispanofobia. La desaparición de esa raza cavernícola que teníamos antes de llegar la civilización europea al nuevo continente fue producto de la debilidad de los mismos. No estaban acostumbrados a enfermedades que ya los europeos habían creado anticuerpos. ¿Desconoce, Carlos, las violaciones, los maltratos, trabajo forzado que solamente los africanos podían aguantar, que nos sometieron los españoles aquí en todo el continente? Lo que conozco, Colombia, es que España
construyó la primera ciudad del Nuevo Mundo llamada Santo Domingo. El primer hospital y los primeros hospitales lo construyó España. La primera boda y el traer lo que es una familia formal, no un individuo que vivía con 4 o 5 mujeres y esa civilización. ¿Usted está hablando de los taínos? Los taínos ni siquiera debieron existir nunca. ¿Usted ¿Cómo? cree que una Pero gente... fue Dios que lo hizo, usted también que es cristiano. Pero esos indígenas no lo puso, fue Dios que lo puso en Colombia, América. pero ¿sabe lo que es estar 3000 años en unas tierras y dejar apenas el casabe como único aporte a la historia? Es lo único que tenemos de los taínos, el casabe, no tenemos absolutamente más nada. De los españoles tenemos nuestro idioma, tendremos nuestra cultura, tenemos El nuestra religión, evangelio. tenemos lo que hemos heredado. Dios bendijo estas tierras, permitiendo que sean los españoles que vinieran. Pero la Agenda 2030 que está... ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 con Nicolás de Obando? Bueno, porque Johnny Ventura, porque entonces ahí yo lo voy a contradecir, yo prefiero la impronta de Johnny Ventura, que me dejó el merengue, el sabor, el lechón asado, el La cuavero, Navidad. a Nicolás de Obando, construyó la ciudad, pero se llevó todo lo que había. Mira, si le preguntaras a Johnny, si Johnny estuviera vivo, él te dijera no le pongan mi nombre por quitar el de Nicolás de Obando. ¿Sabes por qué? Porque el mismo drenaje pluvial por donde se depositaban los desechos sólidos o los desechos humanos del mismo Johnny Ventura, lo construyó Nicolás de Obando. O sea, el mejor drenaje que tiene la ciudad de Santo Domingo lo construyó Nicolás de Obando, la ciudad colonial la construyó Nicolás de ¿Y qué busca Obando. la Agenda 2030 además con meterse en esos detalles? Porque entonces, Por- ¿y de qué se trata la Agenda 2030 que quizá usted conoce que la gente no la entiende? Mira, la Agenda 2030, Nicabli, está interesada en borrar la historia de los pueblos. Cuando borro la historia de los pueblos, lo debilito culturalmente. Y cuando debilito un pueblo culturalmente, lo hago vulnerable a las nuevas culturas. Ponen a Johnny Ventura para luego hablar de Es el dulce. para hablar de la Caramelito. afrodominicanidad. Ya luego utilizan este concepto con que estamos desbaratando la hispanidad y estamos metiendo la afrodominicanidad. Nosotros ¿Y de no- ahí que viene? Después de la afrodominicanidad. Y el ¿qué- vudú que él estaba todo diciendo. La lo que fusión de estamos la isla. hablando, el vudú, la introducción del gagá, la introducción Ay, de Dios este mío. sincretismo religioso. Y la Agenda 2030, fíjese que los progres apoyan todo lo que vaya en contra de Israel. O sea, Israel, que es el único país en Medio Oriente que le da apertura, por ejemplo, a la agenda gay, al colectivo LGTB, el único país en todo Medio Oriente donde los homosexuales pueden hacer su marcha sin que nadie se lo prohíba, entonces ese país es atacado por toda la progresía mundial. Vamos por la a hablar Agenda ahorita 2030. de Israel en un bloque especial, pero no quiero salir de Haití sin completar algunos tópicos. Nos sorprendimos nueva vez de que el Ministerio de Educación estaba dando $500 de bono porque muchos padres no pudieron, no encontraron cupo. Esta las escuelas. si esta haitianización pacífica, esta conquista pacífica, fuera del muro o no, ingeniero, se está viendo. Cada vez estamos más mezclados o parecidos en aspectos. Bueno, ahorita vamos a hablar también de un ciudadano de origen haitiano que está casado con una diputada, que es una denuncia que usted ha hecho. Es común ya tener descendientes directos en posiciones de gobierno, sea de alcalde de distritos municipales, de gente no de segunda y tercera generación, Haití aquí. Entonces, ¿qué ha pasado con esta cantidad de niños haitianos que nacen? El tema de las parturientas ya están en edad escolar y cómo esto afectaría en esa misma agenda de fusión que dicen que los vínculos son exagerados, pero vamos por ahí. Bueno, Renaud Camus, un autor francés, en una obra que él describió, denominó como Le Grand Remplacement, el gran reemplazo para Francia. Ya en Francia no hay que discutir, ya Francia está siendo reemplazada casi totalmente por el Islam y por la africanización de ese país. En relación a República Dominicana, ese gran reemplazo está siendo ejecutado de manera acelerada y con mucho financiamiento externo y con mucha complicidad interna política y militar. ¿Quiénes son los cómplices políticos y militares? Los que gobiernan. No hay forma de que eso... ¿Pero los que gobiernan ahora o todos los que han gobernado? Y los que han gobernado, pero al régimen actual le toca la cuota del momento, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? En el caso de las escuelas,
Es un abuso doble el que estamos viendo. Estamos viendo que los que pagamos nuestros impuestos y los que somos dominicanos estamos quedando con nuestros hijos fuera de las aulas porque se está imponiendo desde fuera que no se pueden dejar los haitianos fuera de las aulas. Y se le da a cambio esos 500 Pero dólares. ¿por qué no se inscriben primero los dominicanos? Vamos a hacer ese análisis, Colombia. Un niño en el sistema escolar público cuesta 150,000 pesos al año. Ese es el costo promedio por estudiante, 150,000 pesos. ¿Qué ha hecho este régimen? Este régimen dejó miles de dominicanos fuera de las aulas, inscribió a los niños haitianos. A los niños haitianos que inscribió, el gobierno le está dando 150,000 pesos al año por su año escolar. Sin embargo, al niño dominicano le está dando apenas 30,000 pesos por el año escolar. Fíjense porque digo... Calderón, $500. diría Hipólito Calderón, ¿de dónde van a salir esos cuartos? Pero fíjense la doble maldad que hay. Primero, me dejas al dominicano fuera. Y a ese dominicano que me dejaste fuera de las aulas, en lugar de darle los 150,000 pesos que le estás dando al niño haitiano que sí pusiste en la escuela, que es lo que cuesta cada niño en las escuelas, le está dando nada más 30,000 pesos. De manera que el abuso es doble. Nosotros como generación de servidores estamos elaborando un proyecto de ley, y aquí les doy la primicia para que lo sepan, que es el proyecto de ley de nueva restauración dominicana. En ese proyecto de ley... ¿De qué se trata eso? De la redominicanización de la patria. Es una serie de artículos que tienden a redominicanizar la patria. Pero eso es urgente, sáquelo esta tarde. No, va a salir el equipo de abogados nuestro. ¿Con quién cuenta? Está trabajando. Porque cuando yo le decía que el presidente Abinader en discurso, no sé si en los hechos no se ha cumplido, es otra historia, ha sido un presidente que, bueno, cerró la frontera con el tema del canal. ¿Usted se acuerda del final de la película? O sea, ¿por qué esto no redunda en un efecto efectivo, valga la redundancia, real en el problema haitiano? O sea, tenemos mucho discurso de eso. Vimos una noticia de Conani que tiene facilitadores ya hablando en creol para poder tratar a los niños desprendidos de su familia y en condición de migración para poder entenderlos. O sea, ya estamos teniendo que integrar personas en el idioma, dar servicios. En el Estado. En el Estado. Mira, a la gente hay que creerle más que por lo que dice en Colombia, por lo que hacen. Y lo que el amo del régimen nos ha acostumbrado a decir dista mucho de lo que en términos reales él hace. Y ahí están los resultados. Nosotros en nuestra plataforma de gobierno habíamos planteado darle 30 días a todos los ilegales en República Dominicana para que de manera voluntaria salieran ¿Cómo del aguanta la país. presión internacional un gobierno de generación de servidores? No, es que no vamos a gobernar con el apoyo de esa comunidad, es con el apoyo del dominicano, y es lo que ha pasado. O sea, si usted pone un libanés como presidente, sepa que es un libanés como presidente. Pero no se puede ser extranjero y ser presidente, no es El dominicano. presidente nació aquí, Carlos, bájale un chin, el fuego a la estufa, como dice Pero Barranquilla. es libanés, o sea, es de segunda generación dominicano. En el caso particular nuestro, el Peña que yo tengo llegó con Cristóbal Colón en la Santa María, con don Juan de la Peña, que era de los asistentes personales de Cristóbal Colón. O sea, hay que buscar, y son de las cosas que vamos a trabajar en ese proyecto de ley, para que aquí no haya un diputado hijo de ilegales o de inmigrantes, que no haya un senador que sea primera o segunda generación, y mucho menos un presidente. Voy con esta denuncia de Carlos Peña de ahora mismo. El esposo de la diputada del PRM en Santo Domingo Este, Leibio Bautista, el haitiano Jean-Claude, pretende demoler una iglesia cristiana denominada Zona de Expansión en esa demarcación para adueñarse del solar con apoyo del Bandex. ¿Qué es esto? ¿Y por qué usted hace la connotación de que es haitiano él? Mire, es un ciudadano haitiano que los informes me dicen llegó al país joven, muy joven, se ha hecho de dinero, es un individuo muy peligroso, con mucho dinero en Santo Domingo Oeste, es un altísimo dirigente del PRM, a tal grado que su esposa... El PRM no puede seguir en eso. Que su esposa es diputada, la más votada a nivel nacional, 28,000 votos sacó esa diputada, pero vayan a ver cómo fue esa elección, y ha hecho en esa comunidad, hay una larga historia vinculada a ese señor llamado Jean-Claude, y ahora sacamos... ¿Y es familia de los Jean-Claude? Hay rumores de que hay vinculación por ahí, no tengo los datos de esa parte, pero la realidad es que en esta ocasión pretenden demoler una iglesia, porque este individuo ha logrado, con el apoyo del Bandex, el Banco de Exportaciones de la República Dominicana, quien adquirió del CEA a su vez esos terrenos,
La iglesia tiene años operando en ese lugar, se había hecho un acuerdo de que la iglesia compraría esos terrenos y por la espalda este señor compró esos terrenos, los negoció para hacerle el daño a la iglesia y ahora la iglesia está a punto de ser demolida. Nosotros... ¿Y qué tiene él en contra de la iglesia o es un interés por el terreno? No, es que es un empresario, le interesa todo lo que produce dinero, el terreno está ubicado en un lugar comercialmente estratégico. Una de las gravedades y del silencio de la invasión en República Dominicana es que los haitianos están comprando muchas propiedades aquí. Bueno, al final los dominicanos nos vamos a quedar sin tierra. En la propuesta legislativa, y bueno, estoy dando de primicia a ustedes, la propuesta legislativa de nueva restauración se va a contemplar en uno de sus artículos que el ciudadano extranjero, ninguna población extranjera podrá tener más del 1% de la propiedad de los inmuebles en cada municipio. Entiéndase. ¿Y cómo se va a regularizar eso? Porque aquí los que hacen proyectos, las empresas inmobiliarias y los realtors, lo que quieren es su comisión. No, lo que quieren es vender los proyectos y el haitiano llega con el dinero. Hay haitianos cash. con mucho dinero. Llegan con el dinero. Los haitianos, señores, llegan, no es con préstamos de que a solicitar, no, con el dinero en dólares y en efectivo. Aquí estamos ante un momento histórico sin precedentes. Por primera vez, 2 nacionalidades están poniéndose de acuerdo para ser hegemónica en lo económico y en lo poblacional en nuestro país. ¿Cuáles son esas dos? La comunidad china. Los chinos están empleando a los haitianos de manera masiva, violando de manera franca lo que el Código Laboral establece en cuanto a la relación 80-20. Vayan a Colombia. Yo he ido a las tiendas de la Duarte. A la Duarte. Entonces, ingeniero, no me entiendo porque el chino no me entiende y el haitiano que me ponen a depender conmigo no me entiende. Es una alianza diabólica, peligrosa, sí, a la que los dominicanos nos enfrentamos y yo quisiera que esta parte se hiciera viral para que el pueblo abra los ojos. ¿Cuál es esa alianza diabólica? Los chinos y los haitianos, el dinero chino, la mafia china que opera en República Dominicana. Hablemos de la mafia china, ¿en qué consiste? Que tiene apartamentos y casas llenas de dinero en efectivo. Es bueno que el pueblo lo sepa y los organismos de investigación se alerten con este tema. Están contratando a los haitianos porque los haitianos le garantizan una mano de obra que no le va a exigir la calidad en cuanto al tratamiento laboral que sí le exigen los dominicanos. No le pagan seguro médico, ni TCS, nada, ni no seguridad. tienen que pasar. Entonces, nunca los haitianos habían tenido el apoyo económico de otra raza en República Dominicana para hacer lo que en términos reales ellos quieren hacer. Ahora tenemos el dinero de los chinos al servicio de los haitianos que se conjuga con el odio haitiano contra los dominicanos para que República Dominicana desaparezca y eso el gobierno lo sabe. Entonces vamos a separar esto. Los chinos se casan con chinos. No tenemos una amenaza racial de borrarnos culturalmente de los chinos. Los chinos desde esa andan perspectiva. En su dinero. Entonces conjúgueme eso ahí. ¿Cómo es? Si se pusieron de acuerdo espontáneamente o hay un plan de esa misma Agenda 2030, no sé. No, porque esto viene de la siguiente manera, Colombia. El chino ve en el haitiano a alguien que le va a proteger del dominicano. El chino dice, si me rodeo de haitianos, los dominicanos, que son la mayoría, no podrán hacerme daño porque los haitianos... Una mujer haitiana que le dio una puñalada a un chino. Me van a proteger. En la Duarte, no, filmado eso. dominicana. Una mujer dominicana. Es una dominicana. Es una dominicana. O sea, que tiene sentido lo que dice el ingeniero. Va de la mano todo lo que estamos diciendo. Pero los demás empleados, muchos de ellos eran haitianos, entonces quizás, pensando yo, ¿verdad? Como abogado del diablo, la dominicana se vio desesperada, el chino la golpeaba, los haitianos se quedaban solamente veían viendo. que él la golpeaba y no defendían a la dominicana. Mira, o sea, estamos ante un estado de situación que el gobierno y el régimen se están haciendo sencillamente... Y usted no es muy conspirativo, porque todas las cosas que el ingeniero Carlos Peña plantea son como del apocalipsis. Bueno, yo no había pensado en eso. Es que Colombia, eso nos decían en la pandemia. Cuando salimos a marchar en la pandemia en contra de la vacunación obligatoria y del carnecito obligatorio, muchos nos definieron como conspiranoicos. Luego todo salió a la luz y teníamos toda la razón. ¿Usted está adelantado a los tiempos o lo ve primero que muchos de nosotros? ¿O se leyó el apocalipsis antes que nosotros? Un conspiranoico es una persona que tiene información que el resto de la población no ha tenido acceso a ella. Eso es un conspiranoico. Yo quiero, saliendo del tema de Haití, entrando a Milei. Milei propuso una fusión, reducción del Estado. A usted lo llegaron a comparar en ese momento como el Milei dominicano fue invitado y usted mandó delegación a la toma de posesión de Milei, pero el presidente Abinader ha hecho
parecido a lo que usted proponía, acogió reducción sugerencias. y fusiones y eliminación de entidades que tienen hasta 100 años. ¿Cuáles son los pros y los contras que usted le ve, ya que usted proponía algo similar? Y la otra pregunta, ingeniero, la reducción, la fusión que propone el gobierno actual, ¿tiene un plan o va conforme a lo que usted expresaba? Mire, tanto yo ¿Le dieron derecho de autor? tanto yo como Lo usted. entregó usted lo que promovíamos en campaña, cuidado. Yo tengo Cuidado videos. si usted es asesor del presidente Abinader en eso. Ya quisiera el pueblo. Ya el pueblo le convendría mucho. Bueno, no solo yo, sino usted como candidata vicepresidencial también tiene muchos videos promoviendo esas propuestas. Sin embargo, lo que está haciendo el régimen es una copia china, muy baja, poco similar a lo que nosotros hemos planteado. Primero se dieron cuenta de que teníamos razón. Con el tomar este camino de reducir o pretender vender la idea de que están reduciendo el gasto público. ¿Usted cree que es un allante? Es un allante. ¿Cómo es que se van a ahorrar 25,000 millones? No, es un allante. Colombia es una de las tantas estratagemas del régimen para distraer, como Noam Chomsky llama, las técnicas de distracción en materia de comunicación. ¿Por qué es un allante? Primero, no están siendo sinceros en lo que respecta a la reducción del gasto por la vía de eliminación y o fusión de instituciones. El planteamiento nuestro era un planteamiento agresivo. ¿Y por qué digo que es un allante? Porque este régimen no puede darse el lujo de desprenderse de plazas laborales, porque este régimen se sostiene sobre la base del clientelismo, sobre la base de dar empleos. Pero ellos sobre la dicen base que de está contratos. frisada o van a frisar ahora. Desde agosto de 2024 está frisada la ¿Cuál es la nómina o algo? verdad de la fusión, reducción y el enchiquetecimiento, como dice, del Estado? No será posible bajo este sistema de cosas, porque tienen que darle nombramiento a Zorrilla, que lo puso a jurar en Amigo público. mío, Zorrilla, Lo el puso, pobre. lo puso a jurar en Si público. Zorrilla marcha, yo voy con él. No porque hice campaña con él, sino porque, concha. Entonces, Pero- jura usted. Jura Vamos a ver usted. cómo Hay que fue. ser justo. Ese juramento tiene mucho significado, porque lo que le dijo el amo del régimen en esa actividad se lo había dicho en privado, pero Zorrilla no le cree, como no le cree nadie que le conoce. No, entonces como yo no te creo, júrame en público Júramelo. que tú vas a ¿Qué? nombrarme en el gobierno. ¿Y qué usted hubiera hecho, ingeniero, si a usted juramentando a un partido aliado? Ahí, porque usted no se puede volver. Le digo, no, que se lleve su voto para su casa. No me interesa. No me Ahí interesa. mismo, usted lo hubiera hecho eso en público. Ahí mismo. Y al, ¿Usted otro hubiera día, y al hecho? otro día le saco un expediente de lo tanto que deben tener esa gente por ahí. O sea, porque una cosa trae la otra, ¿no? Entonces, ¿por qué razón es una copia china? Nosotros estábamos planteando... Pero mire, los chinos son buena gente. Vamos a bajarle Eh, algo ahí con la copia china. En China hay cosas buenas. Pero las Sí. copias son malas. Las siempre. copias siempre son malas, ¿no? En el caso de esta copia china, en materia de educación, nosotros planteábamos eliminar el Ministerio de Cultura, eliminar el Ministerio de Deportes, eliminar el Ministerio de Educación Superior y unificar todas las funciones que son realmente necesarias en el gran Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Para usar el En- 4%. No, los presupuestos que tenían esos ministerios de manera particular se le iba a adherir al nuevo ministerio. O sea, no es que iban a ir, pues, como están usando ahora como excusa para no aceptar esa fusión, a tomar el 4%. En materia de infraestructura, nosotros planteábamos la eliminación del Ministerio de Viviendas, del INAPA, de la CAS, del Ministerio de Obras Públicas, de todas las coras. Pero y- perdóname, me quedé con la duda. La fusión del Ministerio del MESID con el de Educación, ustedes no están de acuerdo. No, estamos de acuerdo, la proponíamos, pero Que incluyera también a deporte y a cultura, cultura. deportes. ¿Con cuántos y- ministerios se y venía quedando el gobierno de Infotep. generación de servidores? 11 ministerios. De los 22, 23 ministerios quedarían solo 11 ¿Y ministerios. cuál es su entonces- crítica y entonces? entonces- Porque el presidente va por el camino de ustedes. No, es que lo está haciendo de manera selectiva para no afectar sectores. Por ejemplo, en cuanto al Ministerio de la Familia, nosotros planteábamos eliminar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el CONANIS, el CONADES, el CONAPE, todas esas entelequias y unificar todos en un solo ministerio, el de la familia. Pero ellos no quieren tocar el Ministerio de la Mujer porque las feminazis no le van a permitir. ¿Las qué? Las feminazis. ¿Y qué es eso? Mujeres que ni paren ni tienen esposo y que no son mujeres, que quieren imponer la agenda de las mujeres Feminazis. que sí son mujeres, ¿no? Entonces, para no tocar esos sectores, la juventud, por ejemplo, que es un antro de corrupción,
corrupción. Fíjense los últimos ministros que ha habido. Eso es corrupción por todos lados en el Ministerio de la Juventud. Vamos a formular políticas públicas de familia. Pero en el área... ¿Qué sería, por ejemplo, Ministerio de la Familia? Entonces, ¿el área de la mujer un viceministerio o una dependencia? No, porque los viceministerios tenían en función de familia, de la familia, no de la segmentación de la familia, como lo ha hecho el sistema. Serían entonces como un viceministerio, temas vinculantes, pero no específicos. Un viceministerio que tiene que ver con la relación padre-hijo, por ejemplo. Wow. Fíjese, no estoy hablando ni de mujer, ni estoy hablando de hombre, estoy hablando de un eje que va a tocar una área de fortalecimiento de la familia. Pero vámonos con el área, por ejemplo, de las superintendencias. Nosotros planteamos eliminar todas las superintendencias, la de banco, la superintendencia de salud, la de seguro, la de electricidad, la superintendencia de valores, el mismo Indotel, eliminar... ¿Y la de seguro también? También todas eliminarlas. ¿Y cuál es la importancia de la superintendencia? ¿No son importantes? La superintendencia para que Alejandro Fernández cobre más de $1 millón de pesos como está cobrando ahora en esa superintendencia donde él está. Son entelequias que lo único que hacen es sacarle dinero al pueblo dominicano. Pero no podemos dejar el área bancaria, espérate. Espérate, ahí va. Si la superintendencia de bancos no supervisa el sistema bancario de República Dominicana, ¿quién lo haría? Bueno, nosotros crearíamos la Autoridad Nacional de Normas, que tendría todas esas superintendencias dentro de esa Autoridad Nacional de Normas para una regulación mínima, porque yo le voy a decir algo, tenemos una superintendencia de bancos en este momento, sin embargo, el Banco Popular acabó de prestarle $100 millones a Acciona, una empresa corrupta, condenada a nivel internacional en distintos países. Lo tengo en el guión. Carlos Peña también ha tomado en su boca el tema de Acciona. En primicia, antes que me dio panorama, saludo para Miguel Medina y todo el equipo. Esto de los fideicomisos público-privados, lo que se ha dejado instalado para el desarrollo de Pedernales. Sigmund Freud ha dicho en una entrevista que él no es periodista de investigación. ¿Cómo se enteró Carlos Peña de Acciona y el gobierno no? Bueno, Acciona, reitero de manera descriptiva, es una empresa corrupta que ha sido condenada en distintos países por corrupción, y esa empresa llega de la mano con la gente del actual régimen para construir nada más y nada menos que el aeropuerto de Cabo Rojo en Pedernales. Estamos hablando de más de 4,000 millones de pesos. ¿Habrán licitado ellos? Ellos licitaron, pero estas licitaciones amañadas, por lo general ya tienen nombres y tienen apellidos. Y yo digo, ¿ha hecho este régimen una forma natural de obrar el traer delincuentes internacionales a República Dominicana y darle megaproyectos? Por ejemplo, ¿cómo ganaron con tanto margen, Carlos? Bueno, incluso teniendo por encima más de 300 millones de pesos del que estaba ofreciendo, de otra empresa que estaba ofreciendo en esa misma licitación. O sea, una empresa ofreció 300 millones menos para construir el aeropuerto y quien ganó fue entonces esta empresa. ¿Bajo qué alegato? Acciona. Los alegatos se lo inventan, mija, en este proceso, en esos procesos, cuando hay compromisos con gente que están por el medio, pues se llevan de paro la ley general de compra y contrataciones. Aquí hay que investigar eso. Y cuando hablábamos del sistema bancario, por ejemplo, el sistema bancario a un dominicano que va a buscar 500,000 pesos prestados, le piden hasta el acta de nacimiento de su bisabuela. Para depositar, yo saqué una cuenta en un banco en estos días, me pidieron una carta de trabajo y movimiento de otro banco por 3 meses. Entonces, yo voy a depositar 1,500 pesos, que es lo que piden para abrirla. Entonces, esta empresa con este prontuario delictivo, pues recibe $100 millones en República Dominicana. Pero no es la primera ocasión que el régimen ingresa al país delincuentes para hacer grandes proyectos. La empresa Car Power Ship, que es la dueña de la barcaza que opera en los Negros de Asua, que ha contaminado las playas de los Negros de Asua. Esa barcaza, su propietario, don Renzo Caradamis, con nombre y apellido lo doy, está en los papeles de Panamá. En los Panama Papers. En los Panama Papers y toda la corrupción que se involucra. Pero también lo echaron a patadas por corrupción de África. O sea, el tipo lo dan una patada, condenado en África porque con los proyectos que tenía en África los adquirió por la vía del soborno y viene a caer aquí. O sea, nosotros somos un desecho. Somos un receptáculo de desecho de corrupción internacional. En un gobierno de Carlos Peña, ¿cómo hubiera sido eso? No, primero esa empresa, esa generadora es obsoleta, tiene la modalidad de Cogentrix, según que ustedes sepan, apagada, hay que pagarle a esa empresa
que instaló el régimen allá Ok. en los negros de Asua, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, un gobierno nuestro no daría espacio para esa gente. Pero aquí opera otro haitiano, vinculando el tema corrupción con los haitianos, que es un individuo que el empleado mayor de él del país, que es el señor Pablo Portes, opera en el Palacio de la Presidencia asesorando al amo del jefe, al amo del régimen. Al presidente de la República me da miedo cuando co- usted dice régimen, el amo co- del régimen, como que me da miedo. Es el asesor económico del amo del régimen y ese haitiano que es Gilbert Vigio, con un nombre y ese apellido lo doy. Pero ven acá, yo vi un decreto con ese nombre. Es el dueño de una gran empresa vinculada a los combustibles en República Ven Dominicana. acá, ¿y usted no ha pedido una cita con el presidente Abinader? Porque yo creo que el presidente no sabe nada de eso. No, Usted no ha pedido una cita y ha ido en son de amistad, porque es que el país está en juego y realmente nosotros estamos Pero, Nicauli, Carlos Peña le dice narcopartido y narcogobierno. ¿Tú crees que el presidente Abinader lo va a recibir? Pero hace mucho Bueno. no lo oigo diciéndole eso. Ay, Eso ¿tú fue en crees que ya se le campaña. pasó? Eso fue en campaña. No, ya sí, hay sí. que gobernar Sí. con toda la fuerza Sí. política y hay que advertir. Mucha gente dice que Abinader está lleno de buenas intenciones. ¿Usted qué cree? ¿Que los malos son los que le acompañan? Mire, de buenas intenciones está trillado el camino al infierno, Colombia. Oh. No creemos en eso. El jefe es el que manda. Lo que pasa en mi casa, aunque yo no lo ordene, me vincula a mí por ser yo la cabeza de la casa. De manera que lo que queremos es que el país abra los ojos. Estamos en un periodo en el que Gens como partido le dice a los dominicanos, no nos vamos a esconder para salir 3 meses antes de las elecciones. Nosotros vamos a estar en la calle estos 4 años defendiendo los intereses de los dominicanos. Mire, aquí yo como que sí voy a abusar de vivencias que tuve en campaña con usted para que tratemos un tema. En la campaña, por primera vez, en una campaña presidencial en República Dominicana, hasta donde mis ojos hayan visto, Dios nunca había sido el centro de una discusión y nunca había participado y se había mencionado religión y las creencias judeocristianas en una campaña. Generación de Servidores lo hizo, usted también lo hizo. Muchos me detenían y me decían, Nicauli, dile a tu candidato que no meta a Dios en esto, que él está usando a Dios. ¿Hasta dónde usted usó a Dios para quedar bien posicionado? O después de pasar las elecciones, ¿qué tanto lo afectó el mencionar a Dios en esta campaña? De la abundancia del corazón habla la boca, Nicauli. Cuando tu corazón está lleno de mentiras, tú hablas muchas mentiras. Tú dices, no me voy a reelegir y en el momento que pueda, pues te reeliges. Y después no te acuerdas que lo dijiste. Y no te acuerdas que lo dijiste, ¿no? Premonición para el 28. Entonces, en el caso nuestro, mi corazón está lleno del Evangelio, está lleno de Dios. Usted no usaba de- a Dios de que para de caer los- bien, así no. me decía la gente, de que dile a tu candidato que Por ya, ejemplo, que no mencione a Consuelo Dios. de Pradel le dijo manipulador y chantajista con Ay, el ay, tema ay, sí. de Israel y el tema A mí casi cristiano. me da un ataque cardíaco ese día, ¿eh? Para que Un sepa. abrazo a doña Consuelo desde aquí. O sea, Pero- fue frontal. Yo la amo. Pero a la ella. realidad es que todo lo que dijimos ahí fue verdad. Pero usted ¿no? usó a Dios como estrategia, porque de eso mucha gente lo acusa y nos escribían a veces en Y Instagram. pueden los pastores o no hacer política, porque una cosa que se le critica, mira ese de que es cristiano, metido en política. Sí, bueno, lo primero O es di que cristiano y no quiere a los haitianos. Lo primero- Oigan, señores, lo pero primero es que nos no- atacaron. no usamos a Dios para nada. Sí que quisimos que Dios nos use a nosotros para bendecir la República, pero no puedo hablar diferente porque el corazón nuestro está lleno de la palabra de Dios. Pero está cuando lleno- le dicen, por ejemplo, está pero, lleno si, de Dios pero mismo. si él cree en Dios, entonces debería abrazar a los haitianos, abrirle la puerta a todos los ilegales, ayudarlos. Los abrazamos y creo que pocos políticos han abrazado tanto a los haitianos como quien les dirige la palabra. Ahora, de ahí a perder la patria es otra cosa y es lo que no podemos permitir, ¿no? Por eso, si tenemos que ayudarlo allá, tenemos iglesias allá en Haití, muchas iglesias. ¿Usted quiere que se queden allá? Claro, crear las condiciones para que se queden allá, pero ellos no van a pensar en su país, en desarrollarlo, mientras tengamos gobernantes cobardes y pusilánimes que le están abriendo las puertas para que vengan a hacer todo ¿Qué lo que tan están difícil haciendo. es manejar una posición de Estado con lo que muchos llaman el genocidio de Israel en la persona de Netanyahu? Ahora esta semana explotaron cantidad de dispositivos. En la noticia antes de hacer este video, 37 personas muertas por la explosión de estos De los beepers. beepers. ¿Cómo ver
lo religioso, lo histórico, bíblico, pentateuco a una realidad política, geopolítica y diplomática. ¿De qué lado está Carlos Peña como cristiano, pastor que es, pero aspirante a dirigir un país? ¿Estaríamos nosotros con un presidente como Carlos Peña en el futuro obligados a apoyar a Israel aunque esté equivocado? Israel no está realizando ningún genocidio en este momento. Nunca lo ha hecho, todo lo contrario. Israel ha sido víctima del más grande genocidio de toda la historia con la Segunda Guerra Mundial. Lo que Israel está haciendo es uso legítimo de la defensa, esa defensa legítima para la cual se ha preparado. Eso es lo que cree Carlos Peña como persona. O sea, a nivel de gobierno tendríamos esa posición, usted se impondría como dice usted que el amo del régimen ahora. Eso es como la duda de gente cuando elige un perfil religioso a una posición de Estado. Eso es lo que piensa Carlos Peña. Mucha gente piensa que es un genocidio. Yo pienso particularmente que se está pasando cuando veo esos niños palestinos, esos niños de Gaza. Uno se pone la mano en el pecho y uno dice, Dios mío, estamos en los tiempos del Viejo Testamento donde se mandaban a degollar gente. Hay cosas que hay que deslindar, Colombia y Nicauli. Primero, los judíos utilizan sus armas para defender a sus niños. Los palestinos utilizan a sus niños para defender a sus armas, que es diferente. Por eso ustedes ven los niños delante, ¿no? Para que no vean los misiles que están detrás. Y eso ya está más que confirmado. De hecho, estaré en Israel a principios de diciembre con la ayuda de Dios, invitado también por el Estado israelí. La realidad de acá es que hay un territorio que nunca debió quitársela a Israel, que es el que se le entregó a los filisteos, que son los mismos palestinos. Los palestinos nunca han tenido tierra. Los filisteos nunca tuvieron tierra, ni siquiera son asiáticos. Son tribus europeas que durante milenios han estado vagando por el mundo y que la ONU cometió el grandísimo error de asignarle ese pedazo de territorio que siempre fue Pero ya de, están ahí, de Carlos. Israel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a todos los palestinos en ese territorio hasta que no muere el último? ¿Vamos a estar peleando? No, Israel ha querido la convivencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la autoridad palestina le ha dado espacio y cobijo a terroristas, como lo ha hecho Beirut y el Líbano, que fue lo que ocurrió ayer con Hezbollah. En Hezbollah se hizo algo histórico. El sistema de investigación del Mossad operó sin precedentes, ¿no? Al detectar los Vipers. ¿Y quiénes portaban los Vipers? Los Vipers lo portaban los terroristas libaneses. Rodeados de civiles, de niños y mujeres. De Hezbollah. Es una pena que caigan inocentes en esta guerra, por así decir, pero no podemos pedirle a un pueblo que no se defienda. Y yo le voy a decir algo mucho más agresivo. Netanyahu es el presidente que en este contexto necesita Israel para la paz, para buscar la paz. No pudiera decirte esto, Nicauli. Lo que sí te puedo decir es que Israel tiene el derecho a defenderse. Y yo le voy a decir algo mucho más radical. Si nosotros en la presidencia de la República nos damos cuenta que en Haití, donde ya operan 36 mezquitas islámicas, valga la repetición. Que no me diga que tenemos terroristas ahí. 36 mezquitas. Que tenerlo allá es igual que tenerlo aquí. No, pero le voy a decir algo más, Nicauli. En la carretera central de Verón, allá cuando vamos a los complejos turísticos de Bávaro, se están construyendo 2 mezquitas inmensas. ¿Y para qué? Para los haitianos que están ahí y que practican el Islam, la mayoría de ellos. ¿Qué? O sea, ya lo tenemos aquí en República Dominicana. No, ahora, ¿dónde germina la semilla del terrorismo islámico? En lugares como Haití, donde hay sincretismo religioso, donde no hay un fundamento espiritual fuerte y donde hay tanta miseria económica. Ahora mismo, esas 36 mezquitas que operan en Haití son financiadas, ¿sabes por qué en Colombia? Por los eurodólares de Qatar. Qatar está financiando el Islam en Haití. ¿Y qué busca Qatar financiando el Islam en Haití? No, expandir el Islam. Cuando se expande el Islam. Pero aquí es una islita, ¿para dónde que va? No, es que esta isla tiene una importancia o también geopolítica. Qatar quiere
No me digas que también quiere nuestros intereses y nuestro país. Es que la importancia geopolítica de República Dominicana es grande. Es que desde República Dominicana yo me conecto con América del Sur por la vía de un cable de cualquier naturaleza. Me conecto con Florida 98 millas o 100 millas náutica. Con Centroamérica. ¿No? Con Centroamérica. República Dominicana es, como Juan Bosch decía, realmente una frontera imperial. Qatar está viendo la posibilidad, o más que Qatar, el mundo islámico está viendo la posibilidad en Haití de proyectar eso. Ahora, se te quedó algo. Desde República Dominicana con un cable submarino podemos mandar energía eléctrica a Puerto Rico. Si hubiera electricidad, ¿no? No, aprovechando que usted es ingeniero, espérese, usted es ingeniero de esa área. Es y es verdad que nosotros podemos hacer, quisiéramos nosotros un puente, pero un cable. Podríamos. Un cable un para puente mandar para electricidad. Claro, Miren, bueno, antes, ahora son ellos que vendrían, ¿no? El amo del régimen vive en una burbuja que no le permite entrar en contacto pero dígale presidente del presidente. Con el pueblo. Dígale a Abinader, aunque sea. Él sabe muy bien que aquí no tenemos electricidad para ni siquiera suplir la demanda nacional. Carlos, usted como ingeniero ha estado en el sistema eléctrico. ¿Qué es lo que ha pasado desde el tiempo que usted perteneció al sistema eléctrico, usted que lo maneja? ¿Qué es esta bomba de Celso que dice que Milton fue ineficiente, Milton sale botando humo? ¿Fue ineficiente Milton? Y Generación Morrison? de Servidores lo demanda a los dos. Generación de Servidores, Carlos Peña demandó o llevó al Ministerio Público una demanda para que interpelen las gestiones de Milton Morrison y también de Celso O sea, que Marancini. usted le cogió adelante. Cuéntenos toda la verdad. Mire, lo primero, para resolver el problema eléctrico se necesita un presidente que sepa por lo menos definir lo que es un kilovatio hora. Hasta ahora no hemos tenido un presidente que sepa definir lo que es un kilovatio hora. Lo segundo, un presidente que tenga los pantalones suficientemente bien puestos para enfrentar los sectores que gravitan en ese sector. Y tercero, un presidente que piense en grande, en una República Dominicana grande como pensamos nosotros. Lo del cable submarino hacia Puerto Rico, es posible técnicamente instalarlo, eso no hay problema. Hay cables que triplican y cuatruplican la distancia que hay entre Puerto Rico y República Dominicana. Lo único que no habrá energía que transportar a través, de ese cable. Entonces, ¿y qué van a transportar por ahí? No se transportaría energía. Nosotros, ¿qué hemos planteado? Con lo que se ha manejado en este gobierno, Celso Marancini, anoten este número, ha administrado 728.412 millones de pesos en la gestión. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora, después de mayo, todos tenemos apagones y antes de mayo no teníamos esos apagones? ¿Cómo se dañó en 3 meses el sistema eléctrico? Bueno, lo primero es que la crisis es profunda y no es de ahora. La crisis viene desde que esta gente entraron al gobierno y han manejado dinero para resolverla. Yo les hablé que el monto manejado por Marancini supera los 12.000 millones de dólares. ¿Qué son 12.000 millones de dólares? Con 12.000 millones de dólares instalamos 4.500 megavatios a gas natural. O sea, es tomar Punta Catalina y multiplicarla con gas natural por lo menos 4 veces aproximadamente. Punta Catalina con todo y sobrevaluación. Con esos 4.500 megavatios hubiéramos abastecido la demanda nacional y hubiéramos tenido un excedente de más de 2.000 megavatios para venderle a Puerto Rico, venderle a Haití, venderle a Cuba. ¿Dónde tuvo fallo? En que el dinero no aparece, Colombia. Ay, el dinero no se sabe dónde está. Mi queso, y es por el eso, dinero. ¿Dónde está la carne? Que yo no la veo. ¿Dónde está la carne? Y por eso nuestro reclamo a doña Miriam Germán. Doña Miriam Germán, qué lástima que está terminando su vida pública de esta manera. No se haga cómplice silente. Usted tiene en las manos, que le llevó Gens, el expediente más grande de toda la historia. Ningún expediente, ni Odebrecht, ni siquiera el de Acciona, que es grandísimo y que viene por ahí, se compara con estos 12.000 millones de dólares, 728.000 millones de pesos que le hemos pedido a doña Miriam Germán que investigue dónde están. Incluyendo gestiones pasadas, ¿verdad? No, solo la gestión de Celso en este proceso. Pero ¿cómo entra Pero él Celso? acaba de entrar, ¿cómo el manejo? ¿Cómo entra No. Celso? Vamos a describir el camino de Celso de vuelta, que ha estado con Leonel, que ha estado con Danilo, que no nos fue bien, y que justifica, usted que conoce el sistema más que nosotros, entrar a una persona que además esté en el negocio como generador, según tengo entendido. Déjame tener cuidado porque él demanda. ¿Cómo viene a regir el sistema si él también es parte de él? Mire, él tiene un amorío
que yo lo he definido haciendo alusión al capítulo 17 del libro de Apocalipsis como la gran ramera del sector eléctrico. Celso Marrancini, comparándolo con la gran ramera de Babilonia del capítulo 17. A mí me da pena por la ramera de la Biblia de Apocalipsis, lo comparo con la gran ramera eléctrica porque ha tenido actos de fornicación con los últimos presidentes. Fornicó, no, pero sáqueme la palabra de ahí, aplatánmelo, me da pena con la palabra. Que fornicó es que se ha ligado, ha tenido varios maridos. Exacto, en el caso es un lenguaje machista, Carlos, pero se lo vamos a dejar pasar. No, es figurado porque estamos hablando en términos políticos. En el 99, Leonel Fernández lo ingresó al gobierno y el déficit, oigan esto, del sector eléctrico, en el 2009, el déficit era de 750 millones de dólares en el sector eléctrico. Cuando Marrancini sale en el 2012, duplicó el déficit eléctrico a 1.500 millones de dólares. Ese fue el aporte grande en ese gobierno. Haciendo alusión al tema de mujeres y maridos, eso es como los hombres que se quejan o las mujeres que se quejan del tipo mal marido y le paren 3 muchachos. Porque si fue tan mal marido, ¿por qué lo traen de nuevo? Y le voy a decir por qué lo traen de nuevo. Luego Danilo Medina... ¿Quién presiona para que vuelva? Luego Danilo Medina lo nombra, en el gobierno de Danilo Medina, como miembro de la comisión que legitimó la sobrevaluación de Punta Catalina. ¿Usted recuerda esa comisión de notables? De notables estaba Pepín Corripio, bueno, Agripino. Esa comisión legitimó el sobrecosto y la sobrevaluación de Punta Catalina, que en lugar de construirse en 1.900 millones de dólares, terminó en cerca de 3.000 millones de dólares. Pues Marrancini se prestó a legitimar eso. Pero entonces le llaman ahora en este gobierno, entró desde que inició el gobierno como el jefe del gabinete eléctrico, recuerden. Macarrulla era el director del gabinete eléctrico. ¿Por qué lo traen de nuevo? Ni que fuera el gobernador, ni que hubiera sido el gobernador del Banco Central. Pero además un hombre que dice que tiene oficio, que está perdiendo de ganar dinero en su empresa privada, ¿por qué viene a sacrificarse de nuevo? Que deje de sacrificarse tanto, todo lo contrario. La empresa, hay que tener cara dura, empresa Multiparques, que es una empresa, una entidad que obtuvo ciertamente un certificado de usuario no regulado, retira energía eléctrica del sistema y la comercializa a otras entidades que están ahí. ¿Cómo es eso? Esa operación. ¿Cómo se puede hacer eso? No, yo quiero hacer un retirito así. Son clientes, no tienen generador Colombia, no produce ni 1 kilovatio hora, pero factura en promedio 30 millones de pesos todos los meses. Todos los meses. Con la electricidad de los dominicanos. Por ese concepto. Pero explíquele, yo no entendí Déjame nada. ver si eso es como tener un hotel que tenga su propia electricidad, abastezca su hotel y todo, pero la saca del sistema que nos pertenece a los dominicanos que llegan a nuestra casa. Y se la vende al colmado que está al lado. La figura del usuario no regulado permite a quien tenga esa calidad comprar energía eléctrica a los generadores a un precio muy preferencial, muy por debajo del que ustedes y yo le pagamos a las 3 distribuidoras. Entonces, ¿cómo se puede conseguir algo así? Bueno, con todo el tráfico de influencia. Sería bueno que ustedes llamen al señor Francisco Méndez, que fue el superintendente de electricidad en ese momento, que le favoreció con ese certificado de usuario. Franchi, amigo mío, venga para acá. No regulado, y que él explique por qué favoreció de esa manera. Esa operación de Multiparques le genera un daño a nuestra empresa, que es Edesur, que es de todos los dominicanos. Edesur es de norte y es de este. Las 3 son 100% capital de los dominicanos. Hasta en poco tiempo, porque ¿por dónde va? No, ese es parte del plan y lo vamos a revelar más adelante. Pero diga algo ahora, aquí en primicia para gente de gobierno, es cierto que se quiere vender a precio de vaca muerta, degradar el sistema eléctrico para entonces salir de eso. Lo están deteriorando de manera agresiva. ¿Y quién lo va a comprar? No, ya ellos tienen sus socios. ¿Por qué razón Joel Santos está dirigiendo el sector eléctrico en este momento? Eso me extrañé yo, que en acá, energía... Joel Santos nunca ha aprendido... ¿Por qué lo degradaron así? No fue una degradación. ¿Y qué fue? ¿Y por qué no ponen al ingeniero Alburquerque, que sí sabe de eso? No, miren, en el caso de Joel Santos, ¿quién es Joel Santos? Joel Santos es el empresario que administra los hoteles privados del amo del régimen. ¿De Abinader? La empresa de Joel Santos es una empresa operadora de hoteles y es la que opera los hoteles del amo del régimen. ¿Y de dónde usted saca eso? ¿Qué sustento hay? Porque sé que la familia Abinader siempre ha tenido hoteles, no sé si los tiene ahora. Mira, ¿cuál base usted tiene para decir? Yo no sabía eso. Sí, yo no sabía eso. De hecho, a Joel lo conocí hablando de ARS. Es quien lo opera, es quien opera. Su empresa es una operadora de hoteles.
opera entre otros los hoteles del amo del régimen. Entonces, ¿qué ocurre ahora? En el sector eléctrico vienen grandes medidas, vienen grandes decisiones. Entonces, en esa relación empresarial entre el amo del régimen y con quien él nombró como ministro de Energía, es necesario que no se quede fuera en la participación de eso. Ahora, lo del deterioro, mija, permítame concluir esa parte. Esta propiedad del pueblo dominicano, entre comillas, ¿no? Las 3 distribuidoras, de este, de norte y de sur, son propiedad exclusiva del pueblo dominicano. Y quiero, sin caer en el autoelogio, hablar de este, que de este estaba en manos del sector privado, y yo dirigí la comisión en el sector público que rescató de este, la gloria sea por el Señor Jesucristo, para que vuelva a ser propiedad de los dominicanos. Y ahí está, sin darle un solo centavo a esos inversionistas que decían que había que buscarle 2.400 millones de dólares. ¿Cómo se logró eso? Nosotros lo demostramos en un arbitraje internacional que el Estado no le debía absolutamente nada a TCW, ¿recuerdan TCW? Trust Company ¿Y qué of the papel West. jugaría Carlos Peña en una nueva contienda internacional si fuese necesario? Si este gobierno logra, con Celso Marroncini en la cabeza, vender o sacar del manejo público las distribuidoras, ¿cómo está preparado con esa experiencia Carlos Peña? Mira, lo primero es que con el pueblo vamos a luchar para que eso no ocurra. Aquí el problema no está en quién es que tiene la actividad, las acciones de las empresas. Aquí es un tema de gerencia. Es un tema de compromiso. ¿Por qué salió ahora, 4 años después, que Milton Morrison no hizo una buena gestión en Edesur? Si el señor Celso Marrancini estaba como jefe del gabinete eléctrico, ¿por qué no lo dijo antes? Chivo expiatorio. Está buscando un chivo expiatorio para escurrir la responsabilidad real. El responsable real de la crisis eléctrica se llama Celso Marrancini. Todo lo que ha habido en materia de política eléctrica, es el jefe del gabinete eléctrico. ¿Y por qué lo nombran a él? Ustedes me preguntaban. Mío, eso parece una película de terror, el guión de una película de terror. Como de esos personajes que vuelven en toda la saga. Sí, Frankie Krueger, ¿cómo que se llama? Freddy Krueger. Sí, o como el Exterminador. También. Sí, yo les pregunto a ustedes. El Guasón con ¿De Batman. quién, a quién Ahí cambian los personajes, aunque sea. ¿A quién responsabiliza el régimen a través de este personaje de la crisis eléctrica? ¿A los dominicanos? ¿Que somos ladrones? Que no pagamos la luz. Que no pagamos Pero la hasta luz. la vice nos tiró una cosita, la vice. No se le puede soportar ni tolerar ese tipo de injusticia contra el pueblo dominicano. El déficit eléctrico en la gestión de Marrancini ha sido 400.500 millones de pesos. Wow. ¿Quién buscó ese dinero? ¿El pueblo? O sea, el pueblo fue que cubrió el déficit. Me lo sacaron de la costilla, todavía tengo un dolor. El aumento de la tarifa eléctrica, que fue un 30%, y superó los 73 mil millones de pesos en la gestión de Marrancini. ¿Quién pagó ese aumento? ¿Los dominicanos? El tema de los paneles solares. Celso Marrancini es el mismo o pertenece al grupo que se opone que los dominicanos usemos en nuestro derecho ciudadano, elijamos los paneles solares. Porque hay que salirse ¿A quién no le conviene que nosotros usemos paneles solares? Miren, en el Plan de Nación de Generación de Servidores está incluido el instalar de 10 a 15 mil megavatios en paneles solares. Paneles solares, que es una energía que Jehová Dios nos la dio. Y el que, sol es de todo, ahí nadie tiene patente. Y que podemos utilizarla. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que nosotros no lo vamos a hacer en tierra. Los paneles solares en tierra, como generalmente se hace, no son eficientes porque reduce el tamaño de la tierra productiva que tenemos nosotros. Para instalar 1 megavatio en paneles solares hay que disponer de decenas de tareas de tierra. Ya se serán tareas de tierra que no podremos sembrar en ellas, que no podremos criar algún ganado en ellas. ¿Qué planteamos nosotros? Instalar esos paneles solares en los embalses de nuestras presas. Tenemos una cantidad de presas impresionantes. Y usted sí sabe de eso, Taveras, Higüey, Aguacate, tenemos las distintas presas que hay en todo el país. Esos embalses, llenarlos de paneles solares. Tenemos que despedir este programa y no me puedo ir sin el ataque al sistema semafórico. El tema del Intran, que si Jochi Gómez, que si tiene a alguien agarrado por el pichirrí. No nos podemos dejar ir. Transcorlatán, no nos podemos dejar ir al ingeniero sin eso. Es un soberano desorden lo que tenemos en esta ¿Cuál es el problema ahí? En esta administración. Es un tema de negocios. Ahí hay 1,000 y pico de millones también. Es un tema de negocio grande, de gente que está fuera del gobierno como empresario,
pero que tiene gente dentro del gobierno que no pueden atacar a los ¿Por qué empresarios. el Ministerio Público no ha dado una respuesta en esto? El Ministerio Público... Lo de Hugo Vera, ¿ustedes saben qué está eso de Hugo Vera? No, todo está en el aire, Colombia, porque es que el Ministerio Público lamentablemente ha enfocado su mirada en áreas que no están vinculadas a la corrupción actual. Están dejando que la corrupción actual se ponga vieja, como decía alguien, las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas para no pagarse también. ¡Wow! Están dejando que la corrupción de este gobierno se ponga vieja para tampoco abordarla. Nosotros vamos a seguir llevando expedientes. ¿Cómo al va Ministerio generación de Público. Pero si no le servidores? hacen caso, Bueno, no pierdan ese tiempo. La historia... ¿Cuánto falta para que la gente de aquí se ponga como los argentinos y acepte un Milei como Carlos Peña? ¿Por qué ganó el PRM en todos los estamentos? Si usted ha denunciado, es que el dominicano no lo vio, no lo entiende. Bueno, hubo mucho dinero para hacer cambiar Y la habrá percepción más, ¿eh? y seguirá habiendo dinero. Lo que vamos a hacer de seguro, Colombia, es estar donde el pueblo nos necesite. Nos necesitan los medios de comunicación, ahí vamos a estar. Nos necesitan en la calle protestando, ahí vamos a ¿Usted estar. no tiene miedo que lo silencien o que atenten contra los que la acompañan y los que estén tan valientemente siendo tan nacionalistas como usted defendiendo lo que a todos nos pertenece? Mira, el miedo, Nicauli, lo dejé en el vientre de mi madre. Éramos mellizos, el miedo y yo. Y él no quiso salir cuando yo salí, se quedó dentro del vientre de doña Sila. Siempre decía que todos los años que el Señor me regale después de los 33 iban a ser eso, un regalo inmerecido, porque mi maestro solo vivió 33 años. De manera que si la sangre nuestra tiene que abonar la redención de nuestro pueblo, nosotros no nos negaríamos a ese llamado No, histórico. señor, cancelado en el poderoso nombre de Jesús, esto se ha Claro, terminado, así pero es. Carlos da para un episodio como Netflix, una serie, Una serie de 12 o completamente. 16 capítulos. ¿Qué nos espera? Estamos en el primer mes prácticamente, no tenemos 100 días finalmente la proyección porque tenemos un gobierno democráticamente elegido. Hay que esperar hasta el 28 para elegirlo a usted, ingeniero. Entonces, ¿qué nos espera en estos 3 años y 10 meses y algunos días? Lucharemos. Hens luchará primero para que no aprueben la reforma fiscal. No es necesaria la reforma fiscal. Mientras hay tanto dinero volando por ahí que no se ha explicado dónde está, este gobierno no tiene calidad ni moral para aumentar un solo peso a los impuestos de los dominicanos. Nos espera mucho sometimiento de muchos funcionarios que ya... Aunque no le hagan caso en el Ministerio Público. El Ministerio Público pues se va a llenar Ya de los expedientes. ciudadanos nos llevará, ¿quién nos llevará entonces? Tenemos que unirnos. Está todo muy caro, ingeniero. Y va a seguir aumentando porque la reforma fiscal eso es lo que trae. Por ejemplo, acaban de aumentar el peaje a la autopista Duarte. 40 pesos. Eso significa 1.000 millones de pesos más que le van a quitar a los dominicanos, Colombia. O sea, pagaremos 1.000 millones de pesos más por una carretera que está paga hace décadas. Mientras Hens planteaba eliminar los peajes porque son innecesarios, este gobierno, antes de cumplir el primer mes, ya está aumentándole el peaje a los dominicanos. El dominicano tiene que crear capital social. No podemos aceptar todo lo que el régimen nos impongan por más poder político y económico y mediático que ellos Usted se puedan ver. opuso a Danilo Medina, o sea, usted ha sido consistente y ha sido íntegro en seguir lo que usted hizo desde el principio, no solamente con Luis Abinader, también lo hizo con Danilo. Y enfrentaremos a todos los que vengan contra el Y a interés Leonel, nacional. que ya se lanzó. Carlos, gracias. Bueno, un honor. Gracias Presidente a ustedes. tiene que volver, digo, Carlos Peña, usted tiene que volver. Pastor, aquí. presidente, Gente de comunicador. gobierno, quiero recordar que usted está viendo estas entregas especiales de la excelente comunicadora Colombia Alcántara, mi querida compañera Nicauli de la Mota, en Gente de Gobierno. Gobernar la República Dominicana suele ser una gran oportunidad. Para muchos ha representado un desafío y para otros el instrumento para que queden muy mal en la historia. Gente de Gobierno está abierta a que los que aspiran a gobernar a nuestro país, a los que han sido parte de cambios constitucionales ¿Y los que son? y los que están, vengan aquí, ocupen esta silla. Gracias por llenarla tan bien por encima de las expectativas. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Bendiciones y paz. A ustedes sigan con Al Tanto.